Bueno, pues aquí estamos con las cartas del chavalote Adriana. Estamos en el barco, dirección de Barcelona, y voy a adelantaros ya que os grabé hoy el inicio de meternos en el barco y de llegar a Barcelona, pero antes os quiero poner un desarrollo de Cozumel que se llama Tolok. Es un desarrollo amplio, me refiero que tiene 2 y 3 recámaras en una zona de Cozumel bastante buena porque está en la misma ciudad. Creo que está a 2 cuadras de lo que es el malecón. Y aparte de ese desarrollo os voy a poner también los paquirreportajes, porque tengo un paquirreportaje de la 38, tengo otro bastante largo de Fernando que lo voy a recortar un poquito. Fernando, saludos. Y seguramente habrá alguno más durante el día. Y si vemos que cabe lo de Puerto Morelos, también os colocaré el último día que estuvimos allí en Puerto Morelos. Bueno, chaval, la intro... Te mandaré también los vídeos en vertical cuando lleguemos allí a Barcelona. Ajá. Ya los tengo. Muy bien. Adriana, ¿cómo es tu viaje en el barco? ¿Estás relajada? Mira cómo baraja el chaval las cartas. Bueno, pues os pongo la intro. Hoy no volamos el dron en el barco, ¿a que no? No. Sí, claro. Hasta luego. Vamos a descubrir un nuevo desarrollo muy bueno en Cozumel. Este está en la ciudad. Fijaros lo que tenemos delante en el mar, es esta parte, muy cerca del ferry. ¿Y por qué lo enseño así? Porque si vemos a donde estamos ahora mismo parados y donde está el desarrollo, son solamente 3 cuadras, aproximadamente 300 metros, 200 y pico, 300 metros, de donde llegan los ferries. Esta buena ubicación, vamos a conocer ahora cómo es el desarrollo por fuera. Este desarrollo que estáis viendo son departamentos de 2 recámaras, todos prácticamente, menos uno de 3 recámaras y uno de 1 recámara. Esto está en una zona residencial normal de la población de Cozumel, ¿es así? Tú has vivido en Cozumel, explícame un poco lo que tenemos aquí a su alrededor. Las personas les gusta vivir en Cozumel, las que ya llegan a vivir en zonas que están inmersas en el poblado, no en el poblado, en la gente del pueblo. La gente que se va a quedar a vivir ahí le gusta vivir la idiosincrasia. Entonces, esta se encuentra justo en la calle 2 con la 15 Avenida, lo que les hace muy fácil poder ir hacia el mercado, que está cerquita de allí, o irse caminando hacia lo que es el malecón, o también poder tener acceso a muchos restaurantes en la zona. ¿Cuál es la única diferencia del proyecto que hemos visto, Paco? Que esto nada más es para vivir o para renta a largo plazo. Hay un sistema de seguridad muy bueno que puede ser con QR o con la huella. La huella. Y como está pensado para vivir, en cada nivel hay como un espacio donde tú sales con tu bolsa de basura, la pones ahí y zoom, cae directamente hasta donde está la basura en la parte de abajo. Es el ducto, ¿no? El ducto, sin que tengas que estar bajando tú desde el 5.º piso en elevador y haciendo incómoda la estancia a la gente que usa el elevador dejando olores ahí, pues no, ¿verdad? Entonces, normalmente esto fue pensado para vivir, por lo que eso es uno, el otro. Hay una calidad en los muebles del gimnasio que ahorita no recuerdo, pero ya tú lo vas a mencionar cuando en algún comentario, porque son de la mejor calidad, pensando en que también la gente ahora tiene una disciplina y quieren tener los mejores lugares para poder hacer esta actividad, y contemplando que esto es para personas que ya están viviendo en Cozumel, van a tener un gimnasio de muy buena calidad y tamaño. Además, tenemos un área de yoga y tenemos un área para mascotas, porque tú sabes que ahorita algunos ya no tienen niños, tienen mascotas, y como estamos considerando que eso es parte de la idiosincrasia actual de nuestra sociedad, pues también tiene un espacio para mascotas. Este es el rooftop, que te decía que aquí, a diferencia de lo que normalmente vemos en cualquier otro desarrollo, estamos nada más contemplando el área de grill, camastros y lo que es el área de... Esto es de yoga, sí, y gym. Esto es el área nada más para lectura, y esta sería la alberca que tiene vista hacia lo que es el mar. Y va a tener vistas al mar, impresionante. Sí, claro, desde el 3.er piso se ve. Es de 4 niveles, planta baja, 4 niveles,
y digo 5 niveles y un rooftop, son 20 departamentos. Muy bien, pues son departamentos bastante amplios porque pues están en alrededor de 2 recámaras, 90 metros y bueno, pues si nos vamos al de 3 recámaras que es con doble altura, tenemos 118 metros Deja ese aproximadamente de esa y Ocean View. un departamento solo de unos 58 metros más o menos, que ese es de una recámara, solamente ese. Aquí los departamentos que vamos a ver ahora, por ejemplo, este es los habituales, los de 2 recámaras, explícame un poquito. Este es Ocean View, desde el tercer nivel se ve, porque ahorita no hicimos el recorrido, Paco, desde lo que es el malecón hacia el punto, pero está en forma inclinada, por lo tanto desde el tercer nivel se alcanza a ver el mar. Y tenemos un área de terraza y también tenemos bodega. La bodega en esta zona está ocupada un espacio, es esta. Por esta parte de aquí o esta parte de aquí creo que es. Esta es la terraza de la recámara principal, porque acuérdate que tiene su baño. Sí, pero permíteme, no, la terraza que da al mar son estas. El área de recámara, de sala comedor, es hacia el mar. Sí, esta recámara, esta también, y esta da hacia una calle. Entonces estamos hablando de que tenemos el área de cocina en la parte de atrás de la sala, que está viendo hacia el mar. Y luego entramos a lo que es el área de baño y vestidor para la recámara principal, área de lavado, y esta es la secundaria con su baño. Bueno, aquí tenemos lavandería, porque esta es el área de lavandería. Podría ser esta la bodega o podría ser esta de aquí. Ahora mismo no tengo claro. No, ese es el baño, el de abajo es la ducha. Ah, es verdad, es la ducha, tienes toda la razón. Esta es la ducha del baño. Sí. Entonces podría ser esta de aquí. Bueno, pues la entrada la tenemos, una cocina amplia, una sala comedor amplia, como lo estáis viendo, y 2 recámaras, que se podría decir que cualquiera de las dos podría ser principal, pero por el baño que lo tenemos privado aquí le llamamos a esta y no esta. Y por la vista seguramente también. Sí, recordemos que esta es la vista hacia el mar. Muy bien. Pues este es uno de los departamentos que con las medidas llegan casi a 90 metros cuadrados, ya lo estáis viendo. 81 más 5 más 2, 89 metros y pico. Este es otro... Este es vista parcial al mar. Entonces, aquí también tenemos casi lo mismo, son 87, 89 metros cuadrados. 2 recámaras también. Exacto. Como solamente es vista parcial al mar, entonces aquí estaríamos hablando que la sala tiene acceso al balcón con la cocina, porque esta área es ya para viendo hacia la calle. Vista parcial. Muy bien. Pues ya tenemos aquí el área de lavado, de lavandería, con lo de blancos, el baño de una de las recámaras y el otro baño que tenemos aquí para la recámara principal y su privacidad, ¿no? Por lo que entiendo, la bodega está allí a la esquina, a la derecha, ¿no? Tal como entramos por la puerta, ¿te refieres a esta parte de aquí? Sí. Podría ser. Cualquier información de todas formas, ya una vez que tengamos todo, porque este desarrollo acaba de salir a la venta. Sí, ayer nos los presentaron apenas, por eso no hay tanto conocimiento en detalles, nos los presentaron ayer justo como eso de las 4 de la tarde, entonces estaba yo en Cozumel. Y pues prácticamente es uno de los proyectos que van enfocado a las personas que ya van a querer vivir allá. Y aunque tú me decías, Paco, que normalmente las personas están invirtiendo porque quieren renta vacacional, quiero decirte que a diferencia de todos los lugares, Cozumel se distingue porque la gente se queda de 3 a 6 meses. Así que la mayoría de las casas que ahorita se van a hacer y departamentos como esto, ya prácticamente el mercado fue estudiado y sabemos qué es lo que se hizo ahora porque se necesita. Tenemos 15 proyectos, este es el número 16. Los otros estaban pensando como que pudieran ser para renta vacacional, pero llega el momento que la gente dice, yo me quiero quedar 3 y 6 meses y quiero estar en un lugar tranquilo. Entonces prefiero conseguir lugares en donde todas las personas vivan allí y nos conozcamos y haya mucha seguridad y las amenidades sean más adecuadas para la gente que vivimos ahí. Entonces esto es un second home que le decimos, o una segunda casa, y
Estamos a tres calles de lo que es el malecón y en una zona muy bien, como más del centro de Cozumel, de la gente con la idiosincrasia, que es lo que buscan los americanos. Aparte, no tendrías necesidad de coche, porque lo tienes todo cerca, bajar al malecón son 7 minutos andando a lo mejor, tener un supermercado cerca, tiendas de restaurantes también. Se va a entregar el proyecto a finales de 2026, ¿es correcto? Así es. Y este proyecto, ¿el constructor es conocido, conoce la zona o tiene experiencia? Tiene experiencia y además son nativos de la zona de Cozumel. En la zona de Cozumel tienen muchísimas empresas, o sea que no hay tema con el dinero de que te vayan a quedar mal. De todas maneras hay un fideicomiso para la construcción de este proyecto y por lo tanto es confiable para la comunidad de Cozumel, que quiero remarcar algo muy importante. La gente de Cozumel es muy celosa y muy cuidadosa. No pueden dejar que un desarrollador llegue, saque permisos como lo hacen en otros lugares y dicen yo voy a construir y nada más porque sí, porque ellos cuidan mucho la seguridad de los que invierten y no quieren que se vaya haciendo una mala experiencia para los que están invirtiendo en Cozumel, por lo que siempre se hace una investigación a conciencia. Por eso no creas que hay tantos desarrollos. Así que vamos ahorita, ya para que te des una idea, aunque ahí se ve el mar no porque esté abajo, sino porque está allá como en el cuarto piso y desde lejos se alcanza a ver el mar así porque no tenemos departamentos o edificios de 2 plantas en la ubicación donde se encuentra este proyecto. Y en total, que todos los edificios que tenemos cerca del desarrollo son de plantas bajas prácticamente, exacto, ¿no? Y está así. La calle está hacia abajo, entonces nosotros tenemos desde el 3er nivel vista hacia el mar. ¿Cómo se entregan los departamentos? Porque yo aquí estoy viendo los renders amueblados, equipados y decorados. Esta es la parte del baño. Vamos a ir cambiando de render a LED. Y este es otro tipo de departamento. Estamos hablando... de este departamento en No, particular. estamos hablando de cómo se van a entregar. Okay, ¿Qué tipo mira, nos dijeron ayer que a diferencia de los desarrollos que tenemos nosotros, estos han sido traídos a algunos que tiene que ver con el material de la cocina y de los closets, que tiene una protección especial por el tema de la humedad, que están adecuados los canceles para soportar huracanes, y que también dentro de lo que están manejando, que es como el tema de Smart Home que te decía, porque todo ya también viene así, desde la entrada, que es con tu huella digital, hasta que entras a tu casa con la cerradura digital y poder apagar todo con tu app, la luz, el clima. Entonces también es algo que quiero remarcar. Y que la mayoría de los materiales son traídos de fuera, que son de buena calidad, pero hasta ahorita exactamente las marcas no te las podría decir porque son, apenas ayer fue la presentación de este proyecto. Pero el departamento se entrega equipado solamente. Equipado con closets y cocinas. Closet, cocina y baños completos. Y climas. Y los climas también. Ok, qué bueno. Pues estamos en el área de amenidades, ya lo estáis viendo lo que tiene. Lo necesario para vivir y disfrutar. Y aparte han pensado en la parte de animales de compañía. Se me olvidaba. Van a tener un horno de pizza y asador de gas porque van a tener un convenio con una empresa que va a dar servicio de alimento en la parte de arriba del rooftop, como si fuera un área de bar. Entonces, por esa razón es que sí hay que contemplar esa parte de que vamos a tener servicio los que ahí vivan para ir a comer pizzas allá. Nos podemos imaginar estar en el roof, mirando el mar, disfrutándolo, con buenos camastros, como veis, área de convivencia, espectacular cuando estés ahí arriba. Y los servicios, esto es muy importante, estos desarrolladores se fijaron mucho, que a pesar de que una persona pueda entrar con su huella dactilar y tal, tiene que haber un vigilante 24 horas, ¿no es así? ¿Qué más me puedes Personal contar? de mantenimiento, ya sabemos que normalmente siempre hay alguien que está al cuidado de que si no hay agua, si se fue la luz, si el elevador se quedó
detenido, si no está funcionando el clima del gym, etcétera, pues tenemos el personal de mantenimiento, además las cámaras de vigilancia, el control de acceso que te decía que es con QR o con huella dactilar, y el hecho de que tengan un restaurante arriba en el solarium también es una ventaja. Ahora que me hablabas de mantenimiento, ¿ya saben, ya tienen pensado cuánto se va a pagar de mantenimiento? Sí, nos dijeron que estaban en 4,000 pesos el mantenimiento por departamento. Como ya ves que la mayoría son de 2 recámaras. Son departamentos amplios. Bueno, pues aquí estamos en el área de gimnasio que tú recalcaste hace un ratito, que son máquinas de primera, ¿no? De mucha calidad. Y yo lo que estoy viendo que hay unas cristaleras con vistas al mar, está en el rooftop. En el rooftop, qué bueno. Y este es el edificio, porque estabas hablando también de la iluminación. Exactamente, que eso es un diferenciador de los demás departamentos, desarrollos que hay cerca, ¿no? Sí, porque normalmente si andas en la noche en Cozumel, las calles son oscuras y los proyectos que actualmente existen sí tienen luz en algunos lugares, quizás en la fachada, etcétera, pero la mayor parte está oscura. En cambio, una de las cosas que va a distinguir el proyecto es que va a tener iluminación estratégica, artística, que le va a dar realce a la arquitectura. Bueno, pues estamos en la época de la preventa, cuando tenemos el mejor precio, la disponibilidad total en este momento, porque este desarrollo que se llama Tolop acaba ahora mismo de relanzarse, adelantarse, donde pues no hay ninguno todavía apartado, así que vais a ser de los primeros eligiendo la mejor ubicación y el mejor precio disponible. ¿Pero no le has dicho desde cuánto están los precios? Sí, ahora me lo vas a decir tú misma, porque aquí tenemos los metros cuadrados, el tipo de departamento, la ubicación del departamento, si es la primera planta, segunda, tercera, cuarta o quinta planta. Aquí tenemos los metros, los pies que utilizan los de Estados Unidos, las formas de pago. Y el precio que sale es este de aquí, el de inicio, sí. Todo esta fila. Sí, pero también tenemos precios desde 4.350.000, que es un departamento de 58 metros cuadrados. El único que hay. En el último piso. Todos los demás, aunque veáis que son desde 6 hasta 8 millones y medio, que es el de 3 recámaras, de 118 metros, lo que son muchos metros cuadrados y una muy buena ubicación dentro de Cozumel para que tú hagas tu segunda vivienda o puedas disponer de un lugar para hacer una renta vacacional, una renta a largo plazo desde 3 meses a 1 año, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a decirles cómo podrían hacer un apartado y qué más También sigue. igual es con 100,000 pesos de apartado, y estos yo por eso te decía que podríamos encontrar hasta de menos de 6 millones alguna unidad pagando el 80-20, sí, porque de alguna forma las compras ahora, si no las quieren para vivir, acuérdate que funciona el que compren y no lleguen a escrituración, sino la vendan al precio que va a estar en el 2026, que es la entrega. Muy bien, y os quiero recordar otra parte importante, porque como hacemos varios vídeos de Cozumel, hay algo que a veces no lo digo porque pienso que ya lo he dicho, pero Cozumel no tenéis tanta competencia como en Playa del Carmen, como en Tulum o como en Cancún. Este tipo de edificios hay muy poquitos en este momento hechos y mucha demanda por este tipo de departamentos, ¿es correcto? Por eso se hizo así. Acuérdate que tenemos 15, con esto serían el número 16, pero los otros 15 están frente a la playa y el costo es más alto, y muchas personas que quieren vivir en Cozumel no pueden pagar 10 o 14 millones de pesos, pero sí pueden pagar menos de 6 y vivir en el centro, que es lo que les interesa al final del día. Muchas veces aquí en Playa del Carmen sufrimos de una cantidad de sargazo en ciertos meses del año, pueden ser desde febrero hasta el mes de agosto aproximadamente. Aquí en Cozumel en ningún mes del año vas a sufrir de sargazo en grandes cantidades como ocurre aquí. Puede llegar un poquito, muy poquita cosa, el mar siempre está estupendo, buenos colores, vas a poder hacer snorkel, buceo, vas a poder disfrutar del sol en la playa y no vas a ver esos problemas que tenemos por otras zonas de la Riviera Maya. ¿Es correcto? Sí, por eso yo le decía, no importa que a mí me digan, es que no me gusta Cozumel porque no es mi tipo, no importa, para inversión es buenísimo porque ya sí se vende Cozumel, y entonces tú compras ahora a este precio y hoy que te está costando
con un 80-20 y no te vuelves a preocupar en todos los 2 años hasta el final, serían casi 6 millones de pesos que cuando se termine serían como 8 millones que estaría costando. Y tú que has vivido 2 años ahora en Cozumel, ¿te has 3. dado cuenta que... 3. Pues mira, me olvidé de uno. ¿Te has dado cuenta que muchos también de los que estaban comprando y buscando lugares como estos son gente, personas que son pensionados, que a lo mejor pues pasan mucho frío donde reciben su pensión, como puede ser Canadá o en ciertas partes de Estados Unidos, y quieren encontrar una vivienda como esta en Cozumel y hacer su retiro en Cozumel cobrando la pensión desde lo que es Estados Unidos o Canadá? Es muy importante lo que dices, ¿sabes por qué, Paco? Lo que pasa, ¿por qué no compran en preventa los de Estados Unidos? Te voy a decir. Porque ellos son, en su mentalidad de vivir, quieren encontrar algo ya listo para vivir. Entonces, por eso está funcionando ahorita de que la gente compra en preventa y cuando ya está totalmente terminado, no van a escrituración, sino se ponen en venta para esa gente retirada que sale cada año. Y compran algo ya listo para ocupar porque no se pueden esperar tantos años para una propiedad, tienen que tenerla lista para vivir porque ya es que vienen con todo para quedarse. Entonces, estos proyectos son buenos para los que quieren comprar de México, de la República Mexicana, no para vivir, sino para inversión, y que ya cuando esté terminado el proyecto lo pongan en venta a estos nuevos retirados que constantemente cada año están saliendo por flotillas y compren ya de entrega inmediata a otro precio y ellos se ganen entre un 25 o un 30% de ganancia durante ese tiempo. Entonces, esta es otra forma de negocio por si no lo quieren comprar para vivir. Bueno, pues yo os invito aquí a invertir en Toloc, pero si no tienes muy claro esta información, quieres recibir más información, aquí Beñanira tiene hasta 15 proyectos en Cozumel y os puede pasar información de cualquier proyecto en Cozumel. Así que os invito a contactarme. Beñanira, ¿qué te parece? ¿Hay algo más que quieres aportar? Bueno, de hecho, si ahorita ustedes deciden empezar a invertir en este proyecto como es lanzamiento, tenemos esos precios que están muy buenos ahorita. Y pues van a ir subiendo a partir del mes de septiembre que se haga la colocación de la primera piedra, suben el 10%. Pues nos despedimos de Toloc y espero que os haya gustado esta presentación. Hasta otro ratito. ¿Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales? En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo. Estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Con estas vistas de la Catedral de Mallorca nos estamos despidiendo de la isla, se puede decir. Vamos aquí al ladito, detrás del varadero de las oficinas, vamos a entrar por aquí, el acceso a peatones. Hemos venido en taxi, pero al taxi le has dicho no, tiene que dejar los pasajeros fuera. Vamos a las oficinas, más que nada para saber cómo vamos hasta el barco. Y vamos a hacer una travesía en barco, en ferry, desde aquí, desde Mallorca a Barcelona. Dura unas 6 horas y media aproximadamente. Y el día de hoy pues buenísimo, el mar muy tranquilo. Y bueno, pues ya volveremos a Mallorca algún día, ¿no? Por aquí. Ya nos estamos despidiendo.
Venga, nos vamos para allá. Hemos tomado un cafecito, hemos hecho otra cosa. Devolver el auto eléctrico lo hemos devuelto en el aeropuerto. Hemos venido con un taxi para esta zona. Así que ahora ya todo correcto, estamos a tiempo, el barco sale a las 11:30. Ahora mismo son las 10, una hora antes, total que nos sobra tiempo. Hemos madrugado, eso sí, a las 7:30 estábamos ya de pie, preparando las maletas. Y aquí estoy con Adriana, Ale, Sergio y el que está aquí al lado vuestro. Saluditos, pongo la intro y ya os iré informando un poquito. Hasta ahora. Lo primero que vamos a hacer es entrar a esta oficina de la empresa del grupo Grimaldi, pone ahí, es una naviera italiana. Se llama Transmed. Y vamos a ver dónde tenemos que esperar, creo que dentro. Estas personas están esperando para el check-in, que ya lo tenemos, y esta es la zona que nos van a atender para embarcar, que nos van a llevar un autobús y del autobús al barco. Aquí estamos dentro del autobús que nos llevará al barco. La verdad que ya son 11:10 de la mañana. Se supone que sale a las 11:30. Y ahí se ve la catedral, lo bonito que es este tema por aquí. Y a punto de salir ya. Bueno, pues nos van a llevar para el barco, por aquí estamos. Qué bonita la catedral. Dale una foto, chaval, de despedida. No puedo. Bonita, no, sí. Hay una boda entonces. Y este restaurantito que hay aquí, el Paradero, ese está muy bien por la noche, iluminada la catedral, queda muy bonito. Bueno, pues vamos a vivir un ferry. Mariana va a ser la primera vez que se monte un ferry, que sí, chaval. La primera vez. Qué bueno. Yo he viajado ya unas cuantas veces de Mallorca a Barcelona en barco. ¿Y por qué viajamos hoy en barco? Porque como no se veía el billete de avión cuando lo iba a sacar, se encareció mucho. Cuando estás cerca de la fecha de salida, se encarece muchísimo. Entonces, pues el barco me sale muy bien de precio y lo puedo comprar un día antes, 2 días antes, más o menos, o el mismo día, no lo sé. ¿Cuánto nos costó? 27 euros. Al cambio, ponle 540 pesos ir desde Mallorca a Barcelona en el ferry. Y los que son residentes, como en este caso Sergio, pagan simbólico, pagan 6 euros, que viene a ser como 120, 130 pesos aproximadamente. Allí tenemos el Castillo Belver arriba, detrás de este edificio. Luego si puedo lo grabo. Y este es Ciudad de Palma, este barco, este es el que vamos a agarrar. Este de aquí, ya lo has visto, chavala. No es que sea muy bonito, pero bueno. Nos van a dejar aquí y vamos a subir andando, creo. O nos meten directamente en el barco. No, nos van a dejar por aquí, creo. Bueno. Pues así vamos a ir andando, como van esos con la mochila. Vamos a recoger las maletas. Pues aquí estamos, delante del barquito. Ahí van Sergio y Alex, Adriana. Y vamos andando por aquí, por esta línea amarilla. Vale, te pregunto, ¿nada más pasa que el carnet? No, de momento no. Vale, pues ok. Y lo bueno de viajar aquí también es que si llevas una maleta grande como llevo yo, por ejemplo, o llevas cosas de peso, no te cobran más, por eso. Si esta maleta grande lo hubiera llevado en el avión, pago 70 euros más. Es un ejemplo, ¿no? El billete que tenemos, creo que no tenemos ni derecho a butaca, creo. Ahí en el bar, sentado en una mesa, todas las horas, creo que es así, tú pones tus cosas al lado, lo vamos a ir averiguando. Pero bueno, lo que se trataba era de gastar menos y porque te molestes un poquito 7 horas, pues no pasa nada. Estamos en la parte de arriba del barco, yo creo que es el máximo nivel. Fijaros la pista que tenemos desde aquí. Y diferentes fotos a la izquierda, de aquí de Mallorca. Esta es una de ellas.
Bonitas fotos, la verdad. Esta grande la tengo que dejar en un maletero que hay por aquí y las pequeñas nos las dejan llevar o no, no lo sé, vamos a averiguarlo. Estamos donde están los coches. Dejar las mascotas. Y el segundo contenedor es para dejar las maletas aquí. Tu equipaje con la mejor compañía. Así que aquí se deja. Y luego el tercer contenedor son bicicletas, si traes bicicletas o... me imagino que bicicletas o patines de esos grandes. La motopatín también podría ser ahí. Bueno, pues aquí vamos dejando las maletas. Bueno, pues Sergio puso ahí la maletita, que bueno. Se va sentando por aquí arriba, como estáis viendo. Algunos para tomar el sol, algún camastro ahí por ahí también. Bueno, vamos a descubrir el barco un poquito. Yo es la primera vez que me monto en este tipo de barco. Mira, los perritos que los voy a meter por ahí. Y otras mesas de aquí. Lleva su gatito encima. Lleva su gatito ahí. Fijaros las vistas. Ahí está el castillo de Belver. Estoy por hacerle una foto desde aquí. Buena foto va a ser esta. Y la catedral la tenemos allí. Ese es el otro ferry que va para Valencia. Ya salió el de Valencia. Y nosotros pues seremos los próximos. Ah, míralo. Bueno, acabamos de entrar porque buscamos sombra, no quiero estar al sol. Aquí hay camarotes también, pero son muy caros los camarotes. Entonces mejor estar dentro, a ver si hay sitio. Como somos de los primeros más o menos en subir. Aquí estamos bajando, a ver qué encontramos por aquí, porque yo no lo sé. Tendría que haber alguien indicando dónde queremos ir o cómo ir, porque esto es bajar y subir porque no sabemos dónde. Aquí estamos bajando, ahí está la recepción y no sabemos dónde vamos, en serio. Yo me imagino que debe haber una cafetería por aquí. Sí, ahí está la cafetería. Pues lo mejor que podemos hacer es agarrar un lugar. Hay sitio de niños aquí. Va a ser difícil encontrar una mesa libre, porque entraron primero los de los coches, así que ya veremos dónde. Bueno, pues está todo lleno aquí en la cafetería. Es el único espacio que tienes para poderte sentar y se supone, entre comillas, que la gente que tiene camarote o tiene espacio en los asientos han venido aquí y lo están ocupando, y al ocuparlo tú no tienes espacio. Entonces tienes que esperar a ver si utilizan sus camarotes o utilizan los asientos. Y aquí estamos compartiendo mesa. Sí. Bueno, y aquí nos vamos a poner el wifi, vamos a mover el celular y ya está. Y hay personas que no saben dónde sentarse. La mesita es muy pequeña y si quisiéramos comer, esta mesita no se puede comer. Al final conseguimos esta mesa, que bueno. Se levantaron y ya podemos estar aquí cómodos. ¿A que sí? Hemos tenido suerte. Con 20 minutos de retraso. Son las 11:50, tenía que haber salido y media, pero está bien. Pues ya estamos saliendo. ¿Qué quieres pasar por allí? Bueno, pues esta es la parte que vemos desde esta parte del barco. Ahora vamos a salir de puerto, me imagino que van a dar la vuelta por aquí y va a salir por ahí, por esa parte. Hemos entrado por esta puerta y justo cruzamos el barco, no, por allí. Vamos a ver esta otra parte, así tenemos otra vista de la ciudad. Por aquí veremos el castillo de Belver y alguna zona más. Pero en esta parte no me deja entrar. Bueno, pues esta es la otra vista que tenemos. Ahí está el castillo de Belver. ¿Merece la pena hacer una foto?
Adriana paseando por aquí, investigando un poquito el barco. En la otra zona puedes recorrer más. Ahí está el bote de salvavidas. Bueno, pues aquí estamos viendo cómo se mueve. Luego dentro de un rato, una horita o así, estaremos girando por allá, por el sur de la isla para ir en dirección de Barcelona. Ese es un barquito de pesca. Qué pequeño se ve al lado de este, ¿no? No tienen cafetería ahí. No. No. Bueno, vamos a ir para adentro un ratito. Ahora que está en marcha el barco, pues sientes una ligera brisa. Mira, acabo de ver un pez aguja. Adriana, ¿cómo sientes el barco? Bien. ¿Se mueve mucho? No, que no. Tranquilo. ¿Estás a gusto? Ese es uno de los miedos de más de uno cuando se monta en un ferry. Si se mueve me mareo y ¿qué pasa? Bueno, pues el mar el día de hoy está tranquilo. Entonces no creo, aunque cuando estemos en mar abierto, pero se moverá un poquito más, pero no creo que se mueva mucho más. Pues hay barcos de vela ya a la izquierda, algunos buques o ferries que han salido, que van adelantados, como tres barcos que van adelantados. Estábamos ahí precisamente grabando. Nos vamos a ir otra vez a la parte primera, donde estábamos antes. Oye, aparte de la cafetería donde estamos, también hay restaurante, pero lo abren más tarde. Vamos allí, a la otra puerta. Aquí está la cafetería. Todo eso ahí. Y ahora vamos a esta otra parte. Tenemos vista a los acantilados que hay ahí al fondo. Aquí hay mucha gente despidiéndose. Aquí la brisa en este lugar se nota menos. Vamos por esta parte. Esos son los acantilados que os digo que para despedir el día, el atardecer, son preciosos. Ahí vais con un carro, paráis y os asomáis al acantilado y vais a ver cómo se esconde el sol en el mar de una manera bonita, no lo que sigue. Tengo algún vídeo hecho ahí y alguna foto. Ojalá lo recuperara un poquito y lo pusiera, pero bueno, estamos de viaje y no va a ser fácil. Aquí noto más calor, la brisa es un poquito más calurosa. Sí, ya salí del puerto, ahora agarra un poquito más de velocidad. Y bueno, ¿qué te está pareciendo la experiencia, Adriana? ¿Te está gustando? Sí, qué bueno. Y aquello que ves al fondo, detrás de cuando termina esto, aquello es la isla de Cabrera. Se ve desde aquí un poquito la isla de Cabrera. Ahora estos días que nos estamos yendo se ve mucho mejor el horizonte, ya no se ve tan oscuro. Mira los barcos de vela ahí. Esto lo tenemos allí, ahora mismo está despegando un avión, ya ha salido del aeropuerto. Y justo lo tenemos ahí delante del aeropuerto. A veces es muy bonito ver aterrizar los aviones también. Cuando entran por el mar ya van bajando bastante bajo y queda bonito. Por eso hoy tenemos un avión que seguramente hubiéramos tenido que agarrar sobre esta hora. Y al final me decidí por el barco, por el precio y la experiencia de vivir el barco. No es para hacerlo muchas veces, pero bueno. Si quieres ahorrar, cuando te encuentres en una situación así, lo vas a hacer bien. Ahora, si agarras con tiempo, los vuelos los puedes agarrar baratos. De aquí a Barcelona, a lo mejor 25 o 30 euros por persona. Más o menos como el barco. Pero hoy me salía por persona, me salían pues
entre 70 euros y no podía llevar la maleta grande hasta 100 y pico de euros por persona. Aproximadamente, más del doble, lo más barato. Y bueno, pues nada, nos vamos a ir para adentro. O yo me voy a ir para adentro. Ahí está Sergio de pie. El chavalote está aquí sentado con la camiseta de Messi del Inter de Miami, una camiseta nueva. A ver, enséñame esta camiseta, chaval. Vamos al cuchillo. Esta no la conocía todavía, ¿eh? Está bonita. ¿Sí ¿No la conocías? ¿Eh? ¿No la conocías? Pues esta no. Ah. Puerta... Hola, buen día o buenas noches dependiendo de cuando estén viendo el video. Antes que nada agradecerles por formar parte de este canal en este 2023. Y apoyarnos con sus likes y compartiendo nuestro contenido. Y como todos saben, somos una comunidad con una gran variedad de culturas. Por eso nació la idea de Paquireporteros, donde nos pueden compartir con un video vertical su ciudad en donde se encuentran, para conocernos más y conocer más de nuestros suscriptores. Sin más por el momento. Aquí algunos videos de nuestros amigos y amigas que nos hicieron el favor de compartir. Hola Paco, aquí reportándome con un paquireportaje desde la playa 38 para que veas la situación de playa. Saludo desde Segur de Calafell, este lugar precioso que tenemos por aquí, hoy 27 de agosto a las 4:30 de la tarde. Esto no es como el Caribe, este mar, pero la verdad que en esta época del año lo podemos disfrutar como tanto o igual. No es su color, pero el mar es precioso. Pero igualmente, lo dicho, aquí tenéis vuestra casa para disfrutar también este mar y hacer un cafecito o lo que se encarte, ¿vale? Saluditos para Ale, Adriana y el chavalote, el Sergio. Venga. Tus ahorros en el banco no crecen como tú quisieras. Te recomiendo invertir en una propiedad en la Riviera Maya. Tengo las mejores opciones para ti. Vive o renta en el hermoso Mar Caribe. No dudes en llamar al teléfono que se encuentra en pantalla. O escanea el código QR que te enviará al WhatsApp de Paco.
que te asesorará y te dará la mejor opción de acuerdo a lo que necesites. Ya sea una casa, departamento o un estudio. Esta es otra parte de la cafetería, esa de allí. Estas son butacas, el que paga butaca. Y aquí tenemos el restaurante que lo abrirán un self-service. Y hay menús de diferentes tipos. Hay menú baleares 16, menú medio 12, menú saludable 13. Bueno, este es el servicio. Luego el servicio del restaurante es aquí. Se vería así. Chavalote, te dejo aquí con tus cartas. Vamos otra vez a dar una vuelta a ver qué tal va. Bueno, pues aquí estoy viendo a Adriana, que creo que estamos viendo mar abierto aquí. Ya llevamos, creo que 2 horas de viaje, pero no sé si se verá algo de la isla. De momento todo es mar abierto por esta zona del barco. Oye, a lo mejor se pudieran ver delfines por ahí, ¿no? A lo mejor no se ve ningún delfín. Vamos a ir a la otra parte del barco, ¿vale? Bueno, chavala, vamos a la otra parte, la tenemos enfrente. Ya abrieron el restaurante. Seguimos en la cafetería. Chavala, aquí se ve bonito, ¿eh? Esa es la Sierra de Tramuntana que la hemos recorrido el otro día. Tengo vuelo de dron. Mira qué bonita se ve. Y voy a mirar por esta parte porque ahí se ve la esquina donde gira el barco, lo que es San Telmo, esa zona de por ahí. Pues este es la parte sur de la isla y recorre todo. Bueno, esto es la isla de Sadragonera, si no me equivoco. Y detrás está San Telmo. Sí, esta es la isla de Sadragonera. Esto que tenemos así de espaldas. Luego hay San Telmo. Nos vamos por aquí recorriendo Estellén, Banyalbufar. Después viene, pues, no hay otra que sea Sóller. Y ya poblaciones cercanas al mar, creo que no hay nada hasta llegar a Puerto Pollensa, que es girando ya. Y vamos camino de Barcelona. Ahora toda una línea de 200 kilómetros aproximadamente a Barcelona. Y eso tenemos como 6 horas, 5 horas y media de recorrido. Voy a hacer una foto desde aquí. Una última mirada de esta zona porque ya nos despedimos de Mallorca. Ahora sí, ahora ya poquita cosa más. Ya la próxima costa que vamos a ver va a ser la de, pues, de la Costa Dorada, que es la parte donde está Barcelona. Luego hacia el norte de la península iríamos a la Costa Brava, que quizá mañana nos acerquemos. Y esto está precioso. Y algunas veces en invierno los picos más altos se ven nevados. Bueno, pues ¿qué te parece la vista? Bonita, ¿no? Lo que sigue, que sí. ¿Te tirarías al agua desde aquí? ¿A que no? ¿Puede tirarse desde aquí? Hombre, el problema es que las hélices de abajo te absorban, ¿no? Pero bueno. Y también que te puedes hacer daño, depende de cómo caigas. Que parece que hay pocos metros, pero aquí hay como 20 metros de altura, o un poco más. Fíjate cómo está el barco. Y hay gente que se ha tirado, ¿eh? Pues este es el ratito que estamos por acá. Estábamos jugando las cartas con Alex y vamos a pasear un poco porque si no te aburres ahí adentro. Y esta es la experiencia que estamos viviendo el día de hoy. Con el avión hubiéramos llegado hace ya, pues, en un ratito. Con el avión llegas desde Mallorca a lo que es Barcelona, 20 minutos de vuelo, más o menos. Es subir, estamos un poquito en vuelo y aterrizar. Aquí te puedes poner a trabajar, tienes también señal de wifi, si no me equivoco, tiendecitas, salón relajante por ahí en la zona de butacas, ahí dentro. Y esto es para los camarotes, si no me equivoco. Esto lo puedes agarrar por si quieres tener más información. Y esta es la zona de los coches. También te puedes llevar tu coche tanto a la península o de la península para acá. Esto es para afuera y, bueno, sí, tienes razón. Bueno, vámonos para la cafetería. Bueno, pues chavalote, Oye, me acabo de llevamos dar casi cuenta- hora y media jugando las cartas. Y me acabo de dar cuenta que hay algo que no hemos puntuado. ¿El qué? Ahora te digo, cuando vuelva. Bueno, ya hemos tomado los cafés de la tarde, ya hemos comido.
4:15 más o menos, vamos a ver qué tal está el mar. Voy a salir un momento a ver qué tal veo el mar. Hay que buscar esta bala por ahí. Ah, hay otra sala por ahí. No la había visto. En vez de salir fuera, nos vamos a ir para aquí arriba. Vamos a ver qué tal. Aquí arriba vemos camarotes por todas partes. Subimos más para arriba. Y hay que tener paciencia, la verdad. Si vienes con jueguecitos o un lugar... Mira, es que no he podido grabar a una gente, pero un pub de eso, un pub, como se pronuncie, que se hinchan con aire y se lo han colocado por ahí. No los puedo grabar por privacidad. ¿Dónde me va Adriana? Vamos a ver qué se ve por aquí. Pues puro mar, ¿eh? Mar por aquí, mar por allí. Pues allí vemos dos barcos así tipo ferries también, por allí al fondo. Gente tumbada en los camastros, que no hay muchos camastros, los coches ahí abajo. Y aquí el solecito que apetece que te dé ahora, ¿eh? Bueno, y aquí los coches aparcados. Las mascotas que están aquí abajo las sacamos un ratito para que no sufran. Adriana que me baja esa parte. Y aquí arriba también tiene un pequeño bar, ahí a la derecha. Y bueno, pues no queda otra. Es un viaje tranquilo, pero lo bueno es que puedes llevar más peso del debido. No te ponen ningún problema. Y el precio no está mal. Aquí uno se busca donde tumbarse, donde pueda. Yo creo que Sergio habrá encontrado algo así. Sergio y Ale se fueron al restaurante a comer y según nos contaron no les gustó la comida. No pagaron demasiado tampoco, pero la comida no tenía calidad ninguna. Esa es la opinión de ellos, que no merecía la pena, por eso no nos acercamos a comer nosotros. Nosotros llevamos comida ahí y creo que hemos comido mejor. Pues esta es la sensación que tienes estar en el barco. Bueno, pues son momentos para recordar. Hay 3 contenedores, como conté antes, lo que pasa es que desde aquí lo vemos mejor. El que dejas las mascotas, el que dejas el equipaje y el que dejas bicicletas o alguna cosa grande, me imagino. Y aquí los autos. ¿Cuánto vale traer un auto? No lo sé, no lo pregunté. Pero lo podéis ver en las redes sociales, ponéis ¿cómo se llama la empresa? Transmed. Bueno, lo pronuncio mal. Transmed. Terminado en D. Y ahí miráis. Y ellos van a salir los precios. Mira, ya encontré un lugar donde descansar, qué bueno. Es que apetece tumbarse, ¿eh? Bueno. Pues nada, nos vamos otra vez para adentro con el chavalote. Un paseíto va bien. Oye, Adriana, a que cuando estamos dentro se te olvida que va a ser un barco. Sí, la verdad es que siento como si estuviera sentada por ahí en una plaza comercial. Y esperando que venga alguien, ¿no? Ajá. Exactamente. Es que no se siente nada. Nada de nada, muy tranquilo. Y mira, este es el nombre de la empresa. Ahí lo podéis ver. Estamos llegando a la otra parte del barco. Allá a lo lejos un barquito. No estoy viendo a Sergio, estaba buscándolo pero no lo vemos. Pues si vamos dirección para allá, Mallorca queda justo en el sitio contrario, ya no hay ni rastro de la isla. No lo has visto, ¿no? Quiero grabar en la parte frontal del barco, que no he entrado todavía ahí. En esta parte frontal todavía no he grabado. Mira, esta es la parte frontal del barco y ya se ven las montañas de Barcelona, la ciudad de Barcelona, las 2 torres donde está la Barceloneta y lo que es la playa del Port Olímpico. Total que ya estamos a 1 hora como mucho. Como mucho, entre que llega y atraca, más o menos. Pues la hora que estamos ahora creo que son las 6 menos cuarto de la tarde. Creo que estamos sobre esa hora. Bueno, pues aquí seguimos. Mira, mira, están discutiendo por una carta, ya veis cómo está el tema. Dije así y la agarré. No, vea, qué marcha llevas.
Bueno, yo aquí cargando el celular porque ya me he quedado sin batería prácticamente. Bueno, pues ahí se ven todos estos barcos parados porque son barcos de carga, no tienen sitio en puerto y tienen que esperar a que les dejen pasar para descargar, o tienen que agarrar carga, una de dos. Estamos aquí al lado del puerto de Barcelona. Pasa que me da el sol ahora de cara. Voy a ir a la otra parte. Vamos a la otra parte. Ya falta muy poquito para que el barco esté ya descendiendo. Me equivoqué de puerta, esa es de la cocina. Tengo que ir por esta de aquí. Ya que me conocía el barco y me equivoco ahora. Bueno, pues se ve bonito, ¿no? El Hotel Vela, que lo tenemos ahí, lo del Puerto Olímpico, que lo tenemos allí. Esto de aquí es la montaña del Tibidabo, aquella montaña es la de... No, perdón, aquella es la de montaña del Tibidabo y esa montaña es la de Montjuic. Esta es la zona del puerto donde están las Ramblas, por ahí al lado. Y bueno, esta es la costa de Barcelona, ya llegando. Ahora entre que se pone en puerto y hace sus maniobras, pues media horita más. Eso es lo que nos queda. Voy a hacer unas fotos. Bueno, pues nos vamos para adentro. Ahora para la cámara GoPro se ve un poquito lejos, pero no está tan lejos. Aquello de allí es la Sagrada Familia, que se ve hasta cómo está levantada desde aquí. Y lo que es la Torre Akbar, la forma redonda esa. Pero bueno, ya lo iremos conociendo todo. Bueno, vamos para adentro de nuevo. A ver si vemos a Adriana y Alex, Sergio. Las maletas ya las tenemos ahí, pero ahora toca que el barco quede bien en su sitio y vamos a hacer cola para salir un poquito. La verdad que hemos tenido suerte, no se ha movido nada el barco, el mar estaba muy tranquilo. Aquí tenemos a estos que, chaval, la experiencia de jugar las cartas contigo, buena, ¿no? Sí. ¿A ti te gusta? Sí, está bien. Si no hubiera sido por las cartas de Ale, nos aburrimos aquí. Llevaros algún juego de cartas o alguna cosa que entretenga, ¿no? Sí, y aparte aprendí un nuevo juego antes de llegar al barco y ya pues estuvimos jugando ahí un buen rato. Bueno, pues vamos a preparar las cosas para salir fuera rápido. Bueno, los pasajeros a pie, vamos a salir por aquí, todo el barco, a cruzarlo. Dios. Parece que hayan salido los demás, ¿no? Los que quedaban eran de los... Hace un rato estaban saliendo ya. Gracias. Al autobús. Ahora nos metemos en el autobús y nos llevarán para allí, para el puerto. Es esa empresa, la del barco. Estoy mirando el teleférico, las cabinas esas que van de cable a cable, y eso está muy bien también para conocerlo, ¿eh? Este es el barco con el que hemos venido. Bueno, pues ya hemos llegado. Esto es la terminal 2 de aquí, del puerto de los ferries. Ahí está Luis, que nos viene a buscar, qué bueno. Bueno, qué bueno que nos vienen a buscar.
Nuestro carro, que bueno, ya hemos llegado. así, no. Si puedo grabo un poquito por la ventana. He dejado que esté Sergio delante. Y bueno, nos vamos a ir a un pueblo por la montaña y en media hora llegaremos por allí. No hay poquita cosa que voy a poder grabar de aquí, de la zona del puerto. Otro día venimos por aquí. ¿Qué es eso? ¿La estatua de Colón, no, chaval? Sí, ahí tenemos la estatua de Colón. Tenemos, creo que el ayuntamiento de policía, ¿no? Al lado, a la izquierda. No, eso es Capitanía General. Capitanía de Puerto. Eso. Y no sé qué más, pero hay muchas cosas. museo del puerto. Ah, sí, el museo de puerto que está aquí a la izquierda. Bueno, pues nada, es lo más que os puedo grabar porque estoy en la posición de aquí atrás, la montaña de Montjuic, que la tenemos ahí. Arriba también tenemos el castillo de Montjuic. Que va a empezar el partido del Barça. Exactamente, nos vamos a ver el fútbol y nos despedimos aquí. Espero que os haya gustado este paseíto por el barco, acompañado de Puerto Moreno y acompañado de ese desarrollo de Cozumel. Espero que os haya gustado mucho. Saluditos, yo estoy bien cansado, porque dormimos poco para madrugar y cuando haces un viajecito como que te pones de los nervios un poco. La tarde está estupenda aquí en Barcelona. Bueno, si hay algo más que grabar, lo grabamos y si no, aquí nos despedimos. Sí, no, si hemos venido con ese, creo. Sí, hemos venido con este barco. Esta es la salida, aquí donde salen ellos, ¿ves? Aquí. Exactamente, qué bueno. Pues qué bueno que no ha podido venir a buscar a Luis, porque si no, aquí te tienes que ir hasta la parada del metro. Este es el crucero de Roma. O agarrar un taxi o vete a saber, un autobús. En Barcelona los taxis son oro, Los taxis, lo que se puede coger son nubes, pero estos taxis aquí, un trayecto de aquí a Corbera te puede costar unos 60 euros, 70. Bueno. Mucho dinero. No, pero es que hay que pagarlo porque es una distancia bastante larga. Estamos hablando de mucha gente lo que cobra al día, Claro. Hostia. Ese es el cementerio de Montjuic, que es muy famoso, está por la parte que da al mar. ¿Sabéis por qué se llama Por Montjuic? aquí a la izquierda tenemos el mar. Y estas son casas antiguas. Monte Judío. Ahora estamos ahí ya para subir la montaña, para ir aquí a Corbera. Es una población a unos 18 kilómetros de Barcelona, más o menos, ¿no? Sí. Aproximadamente. Y ahora nos toca subir hasta arriba. Pero qué bonito está todo bastante verde. Y eso es La Palma, ¿ves? Esta es la Palma de Cervelló, donde estamos ahora. Bueno, pues nada, me paras la cámara y ya veremos. ¿De dónde nos viene en verdad el agua, Es que estamos viendo que está muy verde para ser el mes de agosto, que normalmente con la sequía que hay en los meses de verano. Pero la que ha llovido ha subido el verde fuerte, rápido, Sí, fíjate que verde está todo. Pero bueno. Mira aquellas casas allí colgando. Ya tiene una buena vista, Todas esas casas que están colgando ahí, deben de tener un poquito de pánico, de vértigo, ¿no? Es roca, es de roca todo, Ahora se verá mejor. Ahora se ve ahí. Están ahí en la cordillera. Ah, sí, hay un montón. Mira los jabalíes. Ahí va el más grandote, ahí va el hijo, la madre, la tía. Vaya manada. Mira, ahí tienes uno al ladito. A ver, vamos para la derecha. Ahí te va todo, Qué cantidad de jabalíes, madre mía. Se llena barra de pan, un poquito de harina. Tenemos pan. Páralo. A ver, aquí tenemos otro. Toma. Ay, ni se ve. Están ahí en la basura. Mira, qué cosita. Sí. Hay uno grande y dos pequeños. Hola. Sí. A ver, échate para adelante, Luis, por favor. Ahí. El chiquitillo de No. Es que Estos bajan hasta esos la jabalíes están por el pueblo buscando comida, gasolinera y buscando todo, basura. se ponen por allí. Pero bueno, sorprendente que Andando sí. por la acera y te vienen los jabalíes de frente. Estamos subiendo la montaña, aquí estamos casi arriba del todo. Bueno, arriba del todo prácticamente. La altura que tenemos por aquí y seguimos subiendo. Estamos casi en las cimas. Sí, voy tragando saliva. ¿Se te nota? ¿Lo notas? Sí. Tienes que o sopla. Bueno, he subido lento, por eso. He llegado a casa de mi hermana, encima de la montaña. Es una casita bonita, la verdad.
Muy bonita. Me gusta mucho. Bueno, ahora sí, ahora ya nos despedimos. Vamos a descansar un poco y a relajarnos.